Buenas a todo el mundo. Empieza la cuenta atrás para las elecciones europeas. Ya hablamos hace un mes de que esto era muy importante y os prometí que habría un episodio específico de las políticas verdes. Y para eso ha venido Elena Vidal, candidata de Verdes Equo dentro de la lista de Sumar. ¿Qué tal 2 días express por Madrid? Que sé que es muy duro para la gente, como tú bien has dicho, cuando vives en la humedad venir a Madrid es duro. Sí, pues bueno, muy rápido todo, pero también emocionante porque arrancamos la campaña y estamos ya con los actos y bueno, por esa parte pues bien, porque siempre hace ilusión pues contar los proyectos, las propuestas y nada, pues muchas gracias por invitarme. Hombre, no, mira, para romper un poco el hielo, qué gracia. No me acuerdo, sí, Navidad, a una fiesta de estas de Navidad, conoces a alguien, te estás dando el lista, no sé qué, y alguien me dice, ¿te sigue Elena Vidal? Y yo contesté, claro, es que es vegana. Como si nos siguiésemos todos, ¿sabes? Como si no hubiese otra opción, pero me hizo tanta gracia, me salió de dentro y después me di cuenta como que me miraban con cara de, bueno, pero algo más habrá pasado para que os sigáis. Y yo, bueno, hablamos de cosas que nos interesan a ambas al final. Claro, a mí me pasa eso un poco, ¿no? Que al final, pues todas las cuentas que me interesan, pues que hablan de veganismo, de sostenibilidad, de ecofeminismo, de política, pues al final es verdad que sigo a toda esa gente. Al final esa gente también me sigue a mí porque me han visto haciendo campaña y es verdad como que se ha generado ahí como unas redes y unas interconexiones chulas. Pues sí, por eso me alegra mucho, así aprovechando tú. Claro, esto se emitirá a final de campaña, tú has pasado por aquí ahora, así que grabamos ahora porque yo sé que mi comunidad pues va a querer saber cuáles son las políticas verdes que podemos llevar a Europa. Mira, como has dicho ecofeminismo, me parece bien empezar por ahí, porque sí que creo que en los últimos años la Unión Europea ha cogido más medidas feministas, se ha vuelto algo más general europeo, pero a veces le falta ese toque extra que mucha gente asocia simplemente a hippie guay y ya está. Pero no, el ecofeminismo es muy importante. ¿Cómo lo defines tú para gente que a lo mejor esté muy fuera de esos términos? Bueno, yo creo que una forma sencilla de explicar lo que es el ecofeminismo es decir que hay una conexión entre la explotación de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres y la explotación también de los recursos planetarios que además llevan al planeta a sus límites y por tanto también las condiciones mínimas para tener una vida digna en él. Entonces se habla de esa alianza entre el patriarcado y el capitalismo que lo que hacen es tener un objetivo de crecimiento indefinido dentro de un planeta con los recursos finitos. Se apoya además en los cuidados que no son remunerados y que desarrollan las mujeres, pero que si fuera de otra manera, pues el capitalismo no se sostendría. Entonces, habla también de esa necesidad de un cambio de modelo productivo, de poner el foco en el bienestar y en los cuidados y no tanto en el crecimiento indefinido, que al final no es sostenible. Es que no tiene sentido crecer infinitamente dentro de un marco finito como es el planeta, que será muy grande, pero tiene un principio y un fin en sus recursos. Entonces ahora sí que es verdad que el PSOE ha puesto de cabeza de lista a la ministra de Transición Ecológica. Entonces sí que hay una apuesta, al menos en lo que es la propia campaña, por las medidas verdes. Yo creo que esta ministra sin duda ha hecho mucho trabajo en la transición energética, que siendo España un país de tanto sol es muy importante. Es una locura cuando hubo ese impuesto al sol en España, pero cojea tanto en lo grande que es la transición ecológica, porque no es solo una transición energética. Por ejemplo, y a mí esto me importa muchísimo, la famosa PAC. Primero cuéntanos qué es la PAC, porque la gente, claro, es como todo... No es PEC, para empezar no es PEC, son cosas distintas. Así que, ¿qué es la PAC y cómo nos afecta tanto? Vale, quiero puntualizar una cuestión aquí, ¿sí? Que es que es cierto que tiene el Partido Socialista a Teresa Rivera, que es una ministra que creo que ha hecho una gran labor, en concreto, por ejemplo, en cuanto al Mar Menor y en la protección de la Laguna Salada, y que es una ministra capaz incluso de en una entrevista hablar de crecimiento, que es algo que en el PSOE no se ha hablado nunca, pero es un partido al que al mismo tiempo pues tiene a Óscar Puente defendiendo la ampliación de puertos y aeropuertos, y eso va completamente en contra de la lógica de una transición ecosocial. Entonces, bueno,
ahí conviven como dos almas, que no tienen pero mucho que al sentido, final la que se impone es la de la lógica del capitalismo verde y del crecimiento. Entonces, bueno, por dejar un me parece poco muy bien esa sobre la mesa puntualización. esa cuestión del Partido Socialista. Y luego, en cuanto a la PAC, es la Política Agraria Común, que, entre otras cuestiones, lo que hace es impulsar subvenciones para apoyar a la agricultura dentro de la Unión Europea. Y bueno, es como una política muy polémica porque, bueno, sabemos que el 80% de las subvenciones van al 20% de los terratenientes, sí. Entonces estamos viendo ahí que hay como una desigualdad y una injusticia en esta política, porque esas subvenciones no llegan a los pequeños propietarios, las pequeñas explotaciones familiares, y nosotras lo que defendemos es que haya un reparto justo. De hecho, los verdes defendimos una reforma de la política agraria común en la Unión Europea, pero votaron en contra el PP, los liberales, la ultraderecha y el Partido Socialista, sí. También nos dejó solas. Entonces yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que se habla poco de las políticas europeas cuando afectan en torno al 80% de las políticas del día a día en todos los países, y al no hablar de ello, pues no nos enteramos. Yo creo que es importante que aprovechemos esta campaña para que se sepa la importancia de la Unión Europea. Y esto nos choca muy de frente en España, porque al final pues somos una gran productora de alimentos. Y esto lo podemos hacer, como tú has dicho, con una redistribución al final entre la gran variedad de agricultores que hay, agricultores de nueces, agricultores de garbanzos, una gran variedad, o pueden ser las 5 empresas, y ya estoy agrandando porque pueden ser incluso menos, que es macrogranja, 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 macrogranja y macrogranja. Entonces es muy importante porque al final lo hemos notado, creo que con los fondos Next Generation, y hemos notado cómo es de diferente un país cuando Europa se pone en modo vamos a avanzar unidas, esta frase, ¿no? Unidas en la diversidad. Y bueno, yo es que lo he notado mucho porque ha habido mucho movimiento, sobre todo energético. Y es que creo que tenemos que recordar lo que ha pasado recientemente en España y estos eventos de diferentes grupos uniendo ganadería y ultraderecha, no porque esté siempre unida, sino porque Vox hizo unas promesas a ganaderos en campaña electoral que han llevado a que se rompan cristales en diferentes consejerías, básicamente porque es que es muy estúpido. Para mí es estúpido, pero no podemos vender carne contaminada. Obviamente yo no como carne, a mí no me va a afectar directamente, pero me parece súper obvio porque tenemos una regulación común. Por ejemplo, las regulaciones de seguridad de los alimentos son comunes en toda Europa. Pues sí, hay este marco mínimo. Entonces, por eso estos partidos que no creen en la Unión Europea se quieren presentar un poco para destruirla desde dentro. Porque en el momento en que no tenemos un sistema común de medicamentos y se aprueban medicamentos que no están correctamente testados, porque la gente no puede estar leyéndose todos los días estos datos, y tú no puedes estar leyendo los datos de si la carne viene con un mínimo porcentaje de tuberculosis. Obviamente son cosas muy seguras, muy exageradas, la gente que tiene alergia lo entiende. Si alguien te dice, no, pero a ver, lo toqué, pero no está... La gente con alergia dice, no me arriesgo. Pues igual que hay una infección de una bacteria. Y me parece muy importante que llenemos el Partido Verde con la visión mediterránea, porque creo que en los últimos años ha estado muy lleno de la visión del norte de Europa y les falta, que es normal, una visión que es distinta, porque en el Mediterráneo estamos en un foco distinto. Ellos tienen un foco muy basado en la contaminación aérea, siendo importante, y nosotros estamos en un riesgo de desertización enorme. Entonces, si se siguen dando ayudas a quienes gastan agua a porrón, vamos a tener un problema bastante serio. Y si no se financia medidas agroecológicas que reduzcan 60% el gasto de agua para producir nueces, es que no, o sea, es que colapsa España, Italia y Grecia dentro de nada. Completamente de acuerdo. Yo creo que
en esta cuestión es importante por eso el planteamiento que tenemos en Sumar de impulsar un pacto verde europeo mejorado en el que desde la PAC se impulse la agroecología y además también se garantice el agua como recurso y como derecho universal, incluso que se democratice su uso de manera que podamos de manera participativa decidir cuáles son las prioridades en las que vamos a emplear ese recurso limitado que, por mucho que insistan los de Vox, no es un recurso infinito, o como dicen, es que los ríos tiran y desperdician el agua en el mar. Es que y yo de coña a veces. Creo que algo está fallando aquí si cuando estamos en el colegio nos explican el ciclo del agua y llegan estos señores y nos cuelan este discurso y lo cuelan con tanta facilidad. Yo creo que ahí tenemos que hacer mucha pedagogía desde los movimientos ecologistas, desde los partidos verdes, de hacer entender que es que el recorrido de un río forma parte de un ecosistema que hay que proteger y que si tú lo esquilmas, al final estás afectando a su biodiversidad y estás destruyendo ese espacio que hay que proteger. Pero insisto que yo creo que hace falta, pues por un lado, mejorar ese pacto verde europeo y por otro hace falta mucha pedagogía. Sí, es importante la pedagogía porque yo, por ejemplo, que a lo mejor sorprende a la gente, estoy muy en contra de esas medidas extremadamente autoritarias porque convierten lo que es científicamente correcto en una imposición y a nadie le gustan las imposiciones. El ejemplo más básico siempre han sido las vacunas. Está súper estudiado que cuando en un país hay una norma de obligatoriedad de una vacuna, se genera mucho rechazo, como ¿por qué me quieren obligar? En España nunca ha habido esta obligatoriedad. La vacuna reciente del COVID creo que está claro, y lo que siempre ha habido ha sido mucha campaña de pedagogía, mucha campaña de... Además me acuerdo que dijeron un sistema para que sin ir al médico, porque era arriesgado en ese momento, la gente pudiese preguntar a su médico de familia, al que conocía perfectamente y que conocía su caso, que hay una relación, y eso ayuda. Al final sí que creo que desde... A mí me sorprende que aún no se sepan el ciclo del agua, es verdad, pero sí que puede hacerse mucha campaña europea para que se entienda mejor y que se entienda... No es que queramos que no, la gente no se duche, ¿no? La típica cosa de, es que los hippies vais oliendo mal. No, es que si nos duchamos hoy, mañana y pasado, tenemos que hacer una redistribución y a lo mejor necesitamos 2 o 3 campos de golf menos. Ni siquiera digo que acaben ninguno, pero a lo mejor entre que se seque Doñana y abrir un nuevo campo de golf, pues sí, a lo mejor tienen que votar los andaluces en algún tipo de participación ciudadana. Eso me parece que es muy importante que se abra esa opción, porque si no deciden 3 que casualmente suelen jugar al golf. Completamente. Al final así. Y mira, como hablas del Pacto Verde Europeo, me llegó una pregunta que yo siempre esquivo porque me pilla un poco de lejos de mi campo. La energía nuclear. Creo que en España no es un tema tan candente, un poquito sí, pero creo que aquí se ve bastante bien el crecimiento de las renovables, pero... Partimos entre Europa de unos países que sí fueron directos a por la nuclear. Francia me pilla al lado y estoy segura que hay alguno más. ¿Dentro de este Pacto Verde hay alguna cosa en concreta sobre esta transición? ¿Tenéis alguna posición? Completamente. Dentro de nuestra propuesta de mejorar el Pacto Verde Europeo es sacar tanto la energía nuclear como el gas como taxonomía verde, porque al final eso lo que hace es que se destinen una ayuda y unas subvenciones y un apoyo institucional a algo que tenemos que ir abandonando progresivamente al tiempo que se va apoyando las energías renovables y además buscando esa redistribución y esa justicia social para que la transición ecológica pues se ajusta y no sea pues para beneficiar los bolsillos de unos cuantos empresarios, sí. Los oligopolios de siempre que están también pues esquilmando territorio, construyendo en tierra fértil, sí, donde se podría estar pues cultivando, y en vez de utilizar otros espacios pues como puedan ser los tejados de las naves industriales, que no tienes que estar quitando tierra fértil para eso, ¿no? Entonces sí que tenemos esa propuesta incluida porque creo que fue una cobardía de parte de los partidos de la Unión Europea el incluir esa energía como renovable. Sí, a ver, ahora la palabra renovable se utiliza como greenwashing, cuando una palabra ya gusta pero no lo definen. O sea, ¿qué es lo que hace renovable la energía nuclear?
yo muchos argumentos que he oído en este tema, a veces te dicen, no, las baterías de, pues, las placas solares, hay que hacer minería. El uranio no viene así espontáneamente, también hay que hacer mucha minería y bastante más peligrosa a nivel de seguridad porque es radiactiva. También quiero incidir, porque la Unión Europea hace mucho, porque yo ya lo he estudiado y el informe era antiguo, sobre una mejora de la eficiencia energética. No estamos en el mejor punto. Hace mucho que la Unión Europea estableció ya hace varios años un objetivo de reducir un 50% el gasto de energía haciendo lo mismo. Quiero decir, tenemos edificios que se pueden mejorar. Por eso, mira, esas subvenciones se ha ido poniendo, que yo me enfadé tanto con el alcalde de Madrid porque no las cogió en Madrid y yo lo hubiese hecho, para algo tan sencillo como que las ventanas sean de doble cristal. Claro. Porque se nota mucho, yo es que me acuerdo, en casa de mi madre siempre lo digo, es que te sientas en el sofá justo delante de la ventana y parece que te va a chupar, o sea, como estás aquí gélido, el resto de la casa está bien, pero se nota como que ese foco perdía mucho. Por ejemplo, cuando me independicé, lo primero que busqué es a mí que me digan cuánto gastan estas ventanas, porque lo notas en la factura, la calefacción, enseguida. Se puede reconvertir estos fondos que son tan grandes europeos y después es la ventana del salón de tu casa, pero si están bien organizados, como tú has dicho, la redistribución justa, llegan, la verdad. Sí, sí. Y además una de las cosas que también llevamos en el programa de Sumar es que desde la Unión Europea se impulsen subvenciones, por un lado, para la rehabilitación de edificios clave, como puedan ser hospitales y escuelas, para que puedan tener mayor eficiencia energética, no solo con la rehabilitación, sino con la apuesta por la energía renovable. Y luego también facilitar y reducir las burocracias para que, por ejemplo, en un bloque de vecinos también puedan solicitar esas subvenciones y que tengan un apoyo económico para que no sea como una gran derrama la que tienen que asumir los vecinos y las vecinas para que puedan tener esa rehabilitación. Entonces, eso también lo llevamos en el programa y yo creo que es algo muy, muy positivo. Luego también hay una cuestión aquí, y es que desde los ayuntamientos, desde las comunidades autónomas, el caso de las que están gobernadas por el Partido Popular, que dejan pasar muchísimas subvenciones, como la que estabas comentando, que, por ejemplo, en Murcia el ayuntamiento ha desperdiciado y ha dejado pasar subvenciones que tenían que ver con la movilidad sostenible y que estaban destinadas pues a invertir en el tranvía, a aumentar los carriles bici. Joder. Y todo este tipo de cuestiones que reducirían muchísimo las emisiones, y además que Murcia es una de las ciudades con peor calidad de aire de toda España, o sea, muy seguida de Madrid, que es sorprendente, pero ahí estamos. Y la verdad que ahí, pues bueno, vamos a tener esa dificultad, pero yo creo que en el Estado también tenemos la responsabilidad de tener un papel diplomático y ser capaces de establecer diálogo con esos ayuntamientos y esas comunidades autónomas en las que no gobernamos, pero convencer y hacer pedagogía también con esos presidentes, presidentas, alcaldes y alcaldesas para que entiendan que son mejoras para la ciudadanía. Al final es un poco esa pedagogía, porque cuando la gente se entera de que han dejado pasar una subvención que les mejoraría enormemente la vida, fastidia. Claro. Porque al final estas subvenciones, el camino, pues viene también desde nuestros impuestos. Quiero decir, al final hay un camino, pasa por el ayuntamiento, por la comunidad, por el país y llegan también a Europa. Entonces es un fastidio que estemos todas aportando y a mí, sinceramente, me parece vaguería. Ni siquiera me parece un tema de ideología, me parece vaguería de no querer gestionar y poner en marcha, porque sí, porque va a ser un esfuerzo. Claro, vas a tener que hacer un estudio de dónde es la mejor forma de poner el tranvía, de dónde se deben de poner, pues, el quinto contenedor, del orgánico, que reduce muchísimo los gastos de basura de una zona, porque compostar es muchísimo más barato que ir al vertedero, y hacen que sigan pagando impuestos y que no les llegue. Entonces creo que esa pedagogía que comentábamos antes también se extiende hacia esto de tu vida podría ser al menos un poquito mejor y no lo es porque no han querido. Yo ahí siempre incido. Me ha gustado mucho lo que has dicho de las comunidades de vecinos, porque a veces, aunque sea difícil, me parece más fácil convencer a tu junta de vecinos que a tu ayuntamiento. Sí. Y eso la verdad que al menos es muy directo, porque yo conozco juntas de vecinos de todas clases y cuando le dices la comunidad va a bajar 20 euros al mes si conseguimos poner estas placas y van a venir subvencionadas, es que nadie va a decir que no. Nadie va a decir que no.
Claro. Es que no, ni las tres señoras de la mirilla, nadie va a decir que no. Todo el mundo quiere ahorrarse esos 20 euros mensuales. ¿Y hay algún otro punto que te parezca especialmente clave del programa que estáis presentando en Medidas Verdes? Yo creo que un punto potente que llevamos y que ojalá consigamos desarrollar, porque me parece importante y necesario, es que queremos que un 10% de los recursos económicos de la Unión Europea vayan a invertirse a la protección de la biodiversidad. Y yo creo que esto es muy importante teniendo en cuenta pues cómo hay una destrucción de los ecosistemas, están desapareciendo constantemente especies cada día y yo creo que desde un punto de vista animalista, sí, ecologista, pero también desde un punto de vista de entender que es que necesitamos unos ecosistemas saludables en los que todo siga como está, porque si no eso tiene unas consecuencias y un impacto en nuestras vidas, pues creo que esta medida es bastante potente e importante y estoy convencida de que lo vamos a lograr. Sí, mira, ¿sabes una de las consecuencias más grandes de la pérdida de biodiversidad? Las pandemias. Claro. Y es que la biodiversidad, mira, esto me encanta, hace muy poquito que tenía la clase de esto, la biodiversidad hace un efecto dilución. Entonces, cuando hay una gran variedad de especies en un ecosistema, a los virus les cuesta más mutar y les cuesta como escoger, tipo, voy a ir a por esta, voy a mutar como hace este sentido. Obviamente lo estoy simplificando mucho. Pero cuando quedan muy poquitas especies, el virus enseguida encuentra la proteína de entrada humana. Y por eso, en los puntos en los que se esquilma la biodiversidad, donde se reduce, donde se está haciendo mucha caza furtiva, entonces se entra en contacto, eso es, vamos, un caldo de cultivo para nuevas pandemias y creo que nos ha quedado bastante claro que si las podemos evitar antes de que aparezcan, si prevenimos, mejor. Siempre prevenir, mejor. Mira, hay un tema un poco polémico, a mí me sorprende que no quede claro, pero bueno, vamos a aclararlo por si acaso. Como he dicho antes, los grupos, bueno, el Grupo Verde en concreto ha estado ha crecido sobre todo a partir de países del norte, Alemania, con un gran frente. Entonces, mucha gente del Partido Verde se ha posicionado con Israel, con todo lo que está pasando y, pues, por ejemplo, ha votado en contra de que se pare el movimiento de armas, todo esto. Y se está haciendo una asociación de que, por tanto, quienes entréis ahora en el Grupo de los Verdes y sois elegidos, vais a tomar ese posicionamiento. Creo que hay que aclarar que estar en un grupo no significa que todos tengáis que votar lo mismo. Sí, de hecho me alegro de que plantees esta pregunta porque la verdad que he recibido como muchos ataques en este sentido y a pesar de que no falte a ninguna manifestación por Palestina en Murcia, a pesar de que cada día prácticamente esté difundiendo contenido de lo que está pasando en Gaza y a pesar de que lo condene y todo esto, y creo que es importante pues aprovechar este altavoz para decirlo. El pasado mes de diciembre tuvimos la asamblea del Partido Verde Europeo y ahí, por consenso, ni siquiera por votación, decidimos cuál era nuestro posicionamiento. Es cierto que en el pasado ha sido un tema controvertido hablar de Israel y de Palestina dentro del Partido Verde Europeo porque había distintas sensibilidades. En España, por ejemplo, al igual que en Bélgica, por ejemplo, tenemos un posicionamiento claro a favor de Palestina y de reconocimiento del Estado palestino y de proteger los derechos civiles. Pero finalmente, en este acuerdo que tomamos en diciembre, lo que defendimos era un alto al fuego, el reconocimiento de los dos estados para una paz duradera y mayores esfuerzos diplomáticos para acabar con lo que está sucediendo. Entonces, desde España, pues seguramente somos más ambiciosos y vamos a defender ir mucho más allá. Pero por lo menos somos el único partido de la Unión Europea que tiene un posicionamiento común en este asunto. No lo tiene la izquierda, no lo tienen los socialdemócratas y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor porque muchas veces se nos ataca por posiciones que han tenido o han podido tener en Alemania, pero que yo creo que se están dando cuenta de que se estaban equivocando y por eso han avanzado hacia ese consenso con el resto de
de partidos dentro del Partido Verde Europeo. Entonces yo creo que esto es un avance muy positivo y que yo creo que también era innegable lo que ya estaba pasando. Sí. A partir del 7 de octubre no podíamos continuar sin tener una posición firme condenando a los ataques que están sufriendo civiles, y que al final estamos viviendo un genocidio retransmitido a través de redes sociales, lo estamos viendo. No nos pueden engañar las televisiones, lo estamos viendo cada día con testimonio en primera persona. Sí, la verdad que ahora mismo cuando estamos grabando está, bueno, el ataque a Rafah empezando. Les dijeron que se moviesen todos a esta zona concreta, que tenían que evacuar, que esta iba a ser la zona segura. Ahora les dicen que evacúen ¿a dónde? Si supuestamente esta era la zona segura. No sabemos cómo ha avanzado, porque ahora mismo Estados Unidos tiene una piedra en el zapato que tiene que decidir qué hace, porque les ha dicho, no podéis atacar. Israel ha dicho que va a seguir atacando. Bueno, la verdad que mira, me alegro mucho que hayáis conseguido este debate interno, porque sí que creo que en este tema el posicionamiento europeo depende más del país que del partido. O sea, hemos visto partidos, bueno, directamente populares y socialdemócratas opinan exactamente lo mismo según su país de origen, sus historias, sus sesgos, y justamente por eso creo que no tenemos que abandonar Europa, porque lo que no llevemos a estos grupos se va a quedar un sesgo totalmente marcado hacia un lado. Pues recientemente me ha llegado un comentario de si Europa ve a España como unos patanes y siempre nos ignoran. Pues no tiene por qué, porque si van los eurodiputados y eurodiputadas a esos grupos, bueno, pues sumaros vais a dividir entre la izquierda y los verdes, lo cual me parece muy bien, porque si todo el mundo fuese a la izquierda, podría pasar como estas cosas, como que los verdes se olvidasen de la importancia de lo que nos ocurre en el Mediterráneo. Si no vas con fuerza, sí, te pueden ningunear, pero el voto de un eurodiputado vale igual, independientemente del país del que vengan, y en todo caso habrá que votar a alguien que creamos que no se va a rendir porque su grupo traiga cierto planteamiento, que va a seguir debatiéndolo en general, como en el Parlamento y lo que vemos, pero en esas asambleas que hay que tener. Entiendo que a lo mejor en España no hay una cultura de los verdes, pero hay que crearla, es que hay que crearla, porque si no, no vamos a llegar nunca y vamos a estar aquí esperando a que los verdes de Suecia o Alemania nos salven, que yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero si nos quedamos esperando, ahí sí que no vale nada el voto. Sí, yo creo que ahí, por eso es tan interesante y tan importante la apuesta de Sumar por la agenda verde y por apoyar al Partido Verde Europeo, al mismo tiempo que también va a haber eurodiputados que se vayan al grupo de la izquierda. Yo creo que, además, como dices, es muy interesante el ver qué votan los grupos dentro de la Unión Europea, porque hemos visto muchas ocasiones en las que el PP estaba diciendo una cosa en España, pero su grupo en el Europarlamento estaba votando lo contrario. Sí. Entonces también creo que es importante votar a esos partidos que sabes que van a defender a tu tierra y no que se van a someter a lo que les digan los mandamases de sus partidos referentes en Europa. Y yo creo que ahí Sumar lo tenemos claro. Vamos a defender que en España la transición ecológica es más que urgente y desde luego vamos a poner ahí todo nuestro empeño. A ver, aquí hemos hablado del agua, no solo en este episodio, muchísimo. Se ha hablado mucho de la contaminación de las energías, pero ahora mismo de urgente es esa presión hídrica. Entonces, ahora mismo hay que explicarle al resto de Europa, no podemos hacer una transición muy lentita, muy paso a paso, porque en esa transición muy lentita nos quedamos sin comer. Y creo que van a entender perfectamente que nos quedamos sin comer todas, porque sus pepinos vienen de Murcia, tú que lo sabes bien, que eres de ahí, y el día que nos quedemos todas nosotras sin agua, vale, nosotras no nos duchamos, pero no come Europa. Entonces hay que ir con esa fuerza, porque a veces, pues bueno, es normal, si tú vives en un sitio súper húmedo, pues nada, a lo mejor no eres tan consciente de que este es el gran problema, pero hay que dejarlo muy claro desde España. Y yo quiero traer a coalición una cosita que ha pasado en los últimos años, y es que se consiguió, y los verdes lo impulsó, esa gran recogida de firmas para que la ley europea sobre experimentación animal avance. Hay un riesgo muy grande, y es que se llama REACH, por las siglas, que es el regulador de químicos, quiere echar atrás la ley de 2010.
La ley de 2010, que fue un avance que al menos los cosméticos no se testen, que aún se testan, pero mucho menos, se redujo un 50% los animales que se testan en cosmética, dicen que lo echan abajo, que ellos no quieren ninguna ley europea común, que ellos mismos como elemento regulador puedan autorregularse. A mí lo de autorregularse nunca me gusta, y hay que llenar con mucha fuerza porque ahora van a llegar estos debates, se van a encontrar los socialdemócratas y sinceramente The Left en parte también con un debate que ha empezado sobre la experimentación animal y no van a tener ni idea porque es una cosa que reflexionan poco. Tampoco me parece mal, a lo mejor yo reflexiono poco sobre otras cosas. Y ahí esa pedagogía que los verdes la tienen muy clara de... Es que mira, es una cosa muy sencilla. Si podemos testar un gel que nos ponemos en la piel sin animales, también podemos testar un detergente. Entonces la ley puede avanzar y cubrir los detergentes y se puede poner unos mínimos que haya que invertir en métodos alternativos. Que de hecho España invierte entre poco y nada. Así que... hay que ir un poco con fuerza. En el voto animalista también está aquí. Entiendo que es muy frustrante porque esto es una campaña que yo puse la cara en 2021 y es ahora cuando van a empezar los debates europeos. Es frustrante, pero tenemos una oportunidad porque como se llene, como cambien las posiciones y lo único que crezca sea el Partido Popular Europeo y las ultraderechas varias, vamos, es que esta propuesta que tanto nos peleamos en 2021 para sacar adelante... es que no hay ni un debate, es que nos la tiran en 2 minutos. Yo eso lo tengo claro. Completamente. Yo creo que hay que combatir esa desesperanza que sentimos viendo las encuestas con ese auge de la ultraderecha y de la derecha del Partido Popular. Y yo creo que tenemos que creérnoslo, tenemos que creer que podemos salir con fuerza y que podemos conseguir buenos resultados en el espacio progresista y especialmente en el espacio verde y también de la izquierda, porque creo que ahí es donde vamos a encontrar mayores apoyos en cuanto a esto, ¿no? Yo creo que hay que avanzar en esos métodos alternativos de experimentación para dejar poco a poco, progresivamente, la experimentación con animales, y para eso hace falta inversión, y para que haya inversión hace falta voluntad, y esa voluntad no la vamos a encontrar en la derecha y por supuesto pues en el Partido Socialista podemos encontrarla a veces, ¿no? Entonces nunca sabemos qué esperar de este grupo. Y bueno, yo quería añadir aquí que es verdad que también lo llevamos en el programa, y es que vamos a apoyar el impulso a través de la investigación de la proteína vegetal. O sea, lo llevamos en el programa y a mí me hace sentir especialmente orgullosa, porque como veganas, pues para nosotras es muy importante, no solo en lo personal, porque nos afecta directamente, sino porque sabemos lo que implica a nivel de derechos de los animales, a nivel de ecología, y que por fin se dé paso adelante teniendo en cuenta el impacto que tiene esto en el medio y en la salud de las personas, en los derechos laborales, pues a mí me parece muy novedoso y muy positivo que lo llevemos en el programa. Y lo podemos combinar perfectamente con la agroecología. Claro. Al final, el gran freno muchas veces para los cambios alimentarios es el precio. Hay mucha gente que diría, sí, yo comería estas carnes vegetales, estos sustitutos lácteos, me gustan, pero el precio es el doble. Y es verdad que hemos hablado de cocina vegana en temporada, nosotras sabemos perfectamente qué se puede hacer, que los consumimos de vez en cuando, pero los cambios sociales, por mucho que yo me esfuerce, no vienen de 2 o 3 reels, sino estos cambios en inversión que, mira, no lo sabía y me alegro tanto. Yo hice mi TFM sobre la importancia de que los nutricionistas y los reguladores nutricionales no se olviden de estas carnes, porque si no, todo va a depender del marketing. Y obviamente, y además me acuerdo que lo dije así, obviamente no queremos que coman nuggets los niños desde el punto nutricional, no ese es el punto, ¿no? Pero si nosotros no educamos, aquí yo hablaba pues todas estas pirámides nutricionales, dentro de las escuelas los menús, todas las cosas que tienen una influencia de las instituciones nutricionales públicas, si nos olvidamos totalmente, habrá gente que esté comprando la leche de soja con extra de azúcar, extras de aceites, y no saben que está, y de hecho esto es una cosa que sí está ahora a buen precio, una leche de soja con bien de calcio, con vitamina D, si no les dábamos esta educación. Y yo además planteaba en plan de, es que se va a reducir un 80% la huella. Entonces nos vendría muy bien, ¿no? Porque como ahora se habla tanto de esta sostenibilidad unida a la salud en la alimentación, he de decir que
me salió genial y los defensores me dijeron, wow, te lo has trabajado mucho, ¿de dónde has encontrado tanto análisis de marcas? Porque analicé muchas marcas, cuáles eran las buenas, cuáles eran las malas, y yo pensando, están en la nevera. Entonces por eso fui tirando del hilo y me alegro tanto porque el cambio social va a venir por ahí, la gente no se va a dar cuenta que de repente está comiendo menos carne, que le gustan otras opciones, y ahí creo yo que cuando hay una opción muy rica, puedes hablar mejor de ética, porque el veganismo va a ser ética. Al final ese cambio no es un cambio de ética, es un cambio de salud, es un cambio de sostenibilidad que nos viene súper bien, pero nos va a hacer un poquito más fácil el activismo cuando podamos decir, no, si es que está al mismo precio. Claro. No, si es que está hecho a partir de esta legumbre que es muy típica en Bélgica y para España las nuestras, esta inversión agroecológica. Así que me alegro muchísimo, que estoy segura que habéis tenido cosas que ver en el programa. La verdad, me gustan mucho los dos partidos que están en la coalición, pero sé que esto viene desde vuestra parte, desde Verde Seco, sin duda. Bueno, yo la verdad que estoy muy orgullosa de las aportaciones que hemos hecho al programa y que se hayan recogido con tanto apoyo y con tanta facilidad. Yo creo que en relación a lo que decías, pues es cierto que siempre cuando hacemos activismo desde el animalismo y tal, decimos, es que sí, que las legumbres son muy baratas y tal, pero es cierto que, claro, la gente te dice, sí, que están muy ricos los garbanzos, pero también me gusta comer carne, entonces necesito que me dé algo que me guste y que se parezca a esto que yo ya como, porque así el cambio no es tan grande. Y yo creo que al apoyar esa investigación en proteína vegetal vamos a conseguir aumentar la diversidad y eso va a hacer que bajen los precios. Y por tanto, cuando se equiparen, no te va a costar tanto decir, oye, pues voy a probar esta carne vegetal que está al lado de la otra y que tiene un precio similar. Y cuando la pruebas dices, ostras, a lo mejor esta está más buena, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, con el pollo de Eura, ¿no? Por decir, yo no echo de menos para nada el pollo, porque está muy rico y muy conseguido. Entonces, pues jolín, si conseguimos apoyar eso, yo creo que vamos a hacer un cambio brutal. Y también será un cambio en las economías justas, porque para eso son las subvenciones, para que lo hagamos desde la agricultura local. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, ahora mismo el 80% de la soja no es para hacer tofu, no es para hacer estas carnes, es para hacer los piensos de ganadería, y la mayoría vienen de pues muchos otros países, de Brasil una gran parte, en general del Amazonas. Así que no solamente es una mejora porque queramos comer rico, es una mejora que nos aporta una autoeficiencia al final. Por ejemplo, como lo que ha pasado con una guerra en Ucrania y de repente se nos desequilibra todo. Pues si conseguimos estos desarrollos, podemos tener esta comida sin que dependamos tanto de unas conexiones con otros países, una eficiencia al final agroecológica interna. Qué bien, me alegro mucho. Mira, no la tenía estudiada, esto me ha pillado de sorpresa. Es que el programa ha estado en construcción hasta ayer prácticamente. Claro, sí, es que estamos hablando con tiempo, hay cosas que todavía están incorporándose. Sí, seguramente habrá gente que si me sigue en Instagram ya se lo sepa, porque yo, mientras que estamos grabando hasta que salga el episodio, saldrá alguna cosa, mencionaré por redes. Pues nada, Elena, se nos va acabando el tiempo. ¿Hay algo final, además de pedir el voto que quieras hacer? Yo lo que quiero es animar a que la gente vaya a votar el 9 de junio, porque siempre lo decimos, las elecciones estas son decisivas, son cruciales, pero es que yo creo que en cada ocasión electoral que tenemos nos jugamos más, porque hay un auge de la ultraderecha, entonces necesitamos hacer un voto de autodefensa y un voto de esperanza en el que creemos que podemos tener un futuro mejor, un futuro digno, un futuro sostenible y un futuro justo. Entonces yo creo que para conseguir ese futuro tenemos que votar ahora en el presente y apoyar pues proyectos verdes y de justicia social. Así que os pido el voto para sumar. Totalmente, estoy muy de acuerdo y me alegro que hayas dicho esperanza, porque no nos vale con quedarnos parados y ser solamente un muro a esta ultraderecha que viene a por nuestros derechos, sino habrá que avanzar, porque los problemas avanzan, se cambian, el cambio climático nos va aportando una diversidad de problemas que no estábamos prediciendo lo suficientemente bien, ha ido peor de lo que esperábamos, así que yo también animo al voto a la esperanza. Recuerda, es este domingo, es en tu colegio electoral en el que votas usualmente, y si tienes alguna duda, existe una web oficial, Elecciones Europeas 2024, la pones en Ecosia, nosotras somos más de Ecosia que de Google quizá, la pones en el buscador que tú uses y tendrás toda la información.
Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Elena, por venir. Me ha encantado que hablemos de esto. Tengo esperanzas. Además, como estamos hablando con tiempo, voy a pedir mucho el voto en mis amigas, en la gente cercana para que avancemos. Gracias por venir y gracias a quienes nos escucháis. Nos vemos la semana que viene con el último capítulo de la temporada.